En esta oportunidad quiero que veamos la necesidad que tiene nuestra sociedad hoy en día. Hace 2000 años, Dios, enviando a su Hijo Jesús, manifestó en la vida de Jesús toda su gloria. Jesús vino manifestando en su vida toda la gloria de Dios. Y en base a esa gloria manifestada en su vida, hizo muchos milagros. Creo que la esperanza de este mundo es la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Es lamentable realmente encontrar hoy en día que es la gloria del hombre la que se está moviendo en muchos sectores de la iglesia y no es precisamente la gloria de Dios. La Biblia, y por eso creo que están los Salmos. Los Salmos es un libro de reprensión, es un libro de exhortación, como es toda la Biblia. Y en los Salmos el Espíritu Santo nos exhorta, por ejemplo, en Salmo 146 y en el versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 3: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en ellos, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice que no confiemos en los príncipes, que no confiemos en los hombres, porque su aliento es inestable. Hoy está, pero por la tarde desaparece. Y esto es un eco a lo que dice ahí el libro de Pedro. Quiero que me acompañen ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 24. Es un eco y creo de que el mismo consejo apostólico recorre este sentir. Primera de Pedro 1:24 dice la escritura, en el versículo 24, Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 24, dice la palabra de Dios: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y es en la palabra en la que nosotros tenemos que confiar, no en el hombre, que es como la hierba del campo, que hoy está y mañana desaparece. Pero la palabra de Dios es la que permanece, y es la palabra de Dios la que manifiesta la gloria de Dios misma en nuestras vidas. Nuestra confianza está en la palabra, en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas y en su vida, la que se va a cumplir. Muchas veces el hombre falla, los príncipes fallan, los líderes fallan, pero la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios permanece. Y nuestra confianza y la esperanza de este mundo es que la palabra de Dios, la palabra del Señor, esté reinando en nuestra vida. Porque si la palabra de Dios no reina en nuestra vida, entonces nuestra gloria, la gloria del hombre, es inestable. Y es lo que dice el Salmo aquí: no confíes en los príncipes, no confíes en sus promesas. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, lo que el mundo necesita realmente es ver la gloria de Dios, no ver la gloria del hombre. Y es lamentable, y esas son las frustraciones que muchas veces muchas personas tienen cuando dicen: yo iba a la iglesia, pero lamentablemente pusieron sus ojos en el hombre, y ese hombre está lleno de la gloria del mismo hombre. Pero cuando el hombre se deja gobernar por la palabra de Dios,
y somete su gloria a la gloria y al señorío de Dios, esa persona va a funcionar de una manera correcta. Y el ejemplo está en la misma vida de Jesús. Y creo de que en la vida de Jesús está el proceso transformador. Por eso es importante que nosotros estudiemos el origen de nuestra fe, en qué realmente reside nuestra fe. Y quiero que vayamos ahí al libro de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 1. Ahí está la base de nuestra creencia. Dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué sucedió con el verbo? ¿Qué sucedió con Dios? Ese es el milagro maravilloso que sustenta nuestra fe, porque dice en el versículo 14: y aquel verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó en nosotros, o habitó en medio de nosotros. Y dice la Biblia: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La esperanza de este mundo es ver esta gloria, no ver la gloria del hombre. Hoy el hombre tiene muchas glorias, tiene muchos títulos, tiene muchos nombres. Hoy es increíble cómo sobreabundan los prototipos de cantantes, los prototipos de apóstoles, de profetas. Pero lo que realmente nosotros necesitamos es que verdaderamente en medio de esos ministerios, el ministerio profético, el ministerio apostólico, el ministerio de la palabra, el maestro, en medio de los adoradores, esté reposando la gloria de Dios. Porque si es la gloria de Dios, ese ministerio va a ser efectivo. Es más, Dios ha prometido estar en medio de nosotros como estuvo hace 2000 años. Por eso es importante que nuestra gloria como hombre mengüe y que Él crezca, para que sea la gloria de Dios la que verdaderamente se vea en nosotros, y que sea la gloria de Dios la que se vea en los ministerios. Pero hoy no es así y causa frustración a muchos. Es la misma gloria del hombre la que se está manifestando, y la gloria del hombre, dicen los salmos y dice Pedro, no va a permanecer. Y por eso es que vemos muchos, entre comillas, grandes del evangelio caer, porque no están sustentados en la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquel verbo que era Dios habitó en medio de nosotros, y esa es la promesa para nuestras vidas, que aquel verbo pueda tabernaculizarse. Es la palabra que utiliza aquí el hebreo, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra es tabernaculizó, porque nosotros somos un tabernáculo, y en este tabernáculo tiene que tabernaculizarse la gloria de Dios. Porque si no es la gloria de Dios la que se tabernaculiza en mi vida, entonces lo que va a fluir es la gloria del hombre. Y si el hombre tiene puesta su confianza en este hombre, en este príncipe es inestable. En la mañana pensamos de una forma y en la tarde ya estamos pensando de otra forma. Somos personas como las ondas del mar, llevadas por aquí y llevadas por allá. Pero la gloria de Dios, la que quiere tabernaculizarse en mi vida, es firme. Es la palabra viva de Dios morando en mi vida. Por eso es importante que nosotros podamos creer en este primer milagro. Esa es una esperanza para nosotros. En los tiempos de Jesús, el pueblo no tenía esperanza en sus líderes. Había mucha religión, sí, había mucha teología, había muchos fariseos que conocían la ley,
pero era la gloria de los hombres, como muchas veces Jesús se los dijo. Pero hubo necesidad que Dios manifestara su gloria. Por eso Juan empieza diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense, Juan sigue dando más especificaciones en Primera de Juan capítulo 1 y en el versículo 1. Él sigue dando más especificaciones. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Nuestro oído necesita hoy en día oír lo mismo que escucharon los apóstoles. Es nuestra esperanza, porque hoy lo que estamos escuchando son enseñanza de hombres. Hoy lo que estamos escuchando simple y sencillamente es coaching, simple y sencillamente son la motivación. Hoy en día lo que estamos escuchando son mandamientos de hombres, es la doctrina de los hombres, e inclusive muchos se atreven a decir que las epístolas de estos apóstoles ya no tienen vigencia, porque ya es otro mundo, ya son otras exigencias, es otro tiempo. Qué triste. Y estos están diciendo aquí lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos vieron la gloria de Dios a través de la vida de Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mostró. Y es lo que hoy nosotros necesitamos. Necesitamos oír a Jesús. Necesitamos ver las obras de Jesús, no las obras de los hombres. Hoy las obras de los hombres son edificios. Hoy la obra de los hombres son multitudes. Hoy la obra de los hombres es dinero, es fama. Pero las obras de Jesús, por ejemplo, Él entraba donde nadie quería entrar. Jesús entraba a los leprosos. Jesús entraba a la aldea de los leprosos. Nunca los fariseos quisieron entrar a la aldea de los leprosos, porque la gloria del hombre así es. Se sirve a sí mismo y no sirve a los demás. Pero Jesús, quien traía la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, venía manifestando otro estilo de vida. Y ellos quedaron sorprendidos cuando sus ojos vieron que Jesús se dirigía a una aldea de los leprosos, a sanar leprosos, a levantar leprosos, a darle amor a esos hombres que nunca habían tenido amor y un acercamiento de un líder espiritual, porque nunca, pero nunca un fariseo había entrado a una aldea. Eran tan rígidos que eran guiados por la ley, por la letra y no por el espíritu. Entonces Juan y los demás quedaron sorprendidos al ver esas obras maravillosas de Dios a través de la vida de un cuerpo llamado Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a ¿qué? Tocante al verbo. Tocante al verbo de vida. Ahora, ¿quién era el verbo? El verbo, dice Juan 1:1, el verbo era Dios. Ellos estaban viendo al verbo, a Dios mismo, reposándose en un cuerpo llamado Jesús. Pero hoy en día no estamos contemplando al verbo, no estamos contemplando la gloria de Dios. Estamos contemplando la gloria de un hombre que construye su reino de acuerdo a su pensamiento y la misma necesidad del hombre por querer confiar en el hombre. Como dice los salmos, no confíes en los príncipes, porque la gloria del hombre. La exhortación aquí es clamar y decir: Señor,
verdaderamente queremos que tu gloria sea vista en medio de nuestras vidas. Señor, la gloria del hombre va a perecer, pero tú permaneces. Y es en esa temática y en esa dinámica en la que Jesús se movió. Y era lo que estos hombres vieron y fueron confrontados con la misma vida de los cielos. Y ese es el punto de esta enseñanza. Ser confrontados y vivir de acuerdo a la vida de los cielos. Jesús vino a manifestar, es más, Él dijo, todo lo que yo he hecho, lo he visto de mi Padre. Y todo lo que yo os he dicho, lo he recibido de mi Padre. No es de mí mismo, lo he recibido del Padre. O sea, era un mensaje, era un estilo de vida que manifestaba la vida de Dios. Y esa es la esperanza de este mundo. No se trata de manifestar mis ideas, mi forma de ver la vida, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Y esa es una esperanza. Porque si el verbo que era Dios se tabernaculizó en un cuerpo llamado Jesús, hoy ese verbo Dios quiere tabernaculizarse a través de un cuerpo. Bueno, ya Jesús ya no está, pero ese cuerpo es la iglesia. Y es lo que dice el libro de Efesios. Y quiero que por favor me acompañe al libro de Efesios, ahí en el capítulo 1 y en el versículo 22. Porque esta es la promesa. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Fíjense lo que dice la Biblia. Versículo 21. Bueno, veamos el 22. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. ¿Dónde sometió Dios todas las cosas? Lo sometió bajo sus pies y lo puso sobre cabeza o en la cabeza de la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, coma, no termina ahí, coma, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿quién es su cuerpo? Es la iglesia. Y así como en el principio, en Juan 1:1, el verbo que era Dios se tabernaculizó en un cuerpo llamado Jesús, hoy en día Dios quiere tabernaculizarse en otro cuerpo, que es la iglesia. Somos llamados a ser el templo, a ser la morada, a ser el tabernáculo de Dios. Pero para que la gloria de Dios entre aquí, tiene que o no tiene que estar la gloria del hombre, porque Dios no comparte su gloria. Porque si la gloria del hombre está aquí todavía reinando, cuando la gloria de Dios empiece a sanar, empiece a liberar, empiece a sanar, entonces la gloria del hombre va a decir, yo lo hice. Es que yo soy tremendo, yo soy buenísimo. Y Dios no comparte su gloria. Tiene que morir. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que la gloria del hombre muera. Y por eso Dios aplicó la cruz. Y por eso es que si no tomamos la cruz, si no pasamos por el desierto, si no pasamos por los valles, si no pasamos por las pruebas, no vamos a hacer morir las obras de la carne, porque la gloria del hombre está en la carne. Lo dice Pedro, que la gloria del hombre es su carne, y la carne tiene que morir para que el espíritu crezca. Es la gloria de Dios. Somos la iglesia llamada a manifestar la gloria de Dios. Es más, fíjense que el mismo Jesús lo dijo, y quiero que me acompañen ahí en en Juan 14 y versículo 12.
Y dice Jesús mismo, confirmando esta palabra, dice a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. También y aún mayores hará. De cierto os digo que las obras que yo hice, ustedes las van a hacer. Es más, ustedes las van a hacer mayores. Pero no somos nosotros. Sería trágico pensar, y así piensa la gloria del hombre, sí, yo las estoy haciendo, no. Porque más adelante Jesús explica por qué vamos a hacer las mismas obras y por qué aún las vamos a hacer mayores. Y ese es el punto. El mundo hoy necesita ver las obras de Dios. Hoy el mundo necesita que haya liberación. Hoy el mundo necesita, esta es una esperanza al mundo. Y por eso estoy compartiendo, porque esta es la esperanza. Aquí Jesús le estaba dando esperanza al mundo de hoy, al mundo que está confundido, al mundo que está atado, al mundo que está en pánico por las enfermedades, por las plagas, el mundo que está en tinieblas. Aquí está la esperanza. Cuando Jesús les dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. El mundo está esperando las obras, no nuestras, sino las obras de Dios a través del cuerpo. Es más, mayores cosas. Hay mayores cosas, pero no somos nosotros. En Juan 14:16 él sigue explicando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es este el que los hace, no somos nosotros, es este consolador al cual el Padre está rogando. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú y estoy yo rogando al Padre por ese consolador? No lo hacemos. Por eso Efesios dice, no os embriaguéis con el vino de este mundo. La iglesia está embriagada con el mundo. Está embriagada porque repite lo del mundo, copia lo del mundo, hace los eventos, los shows como el mundo. Con alfombra roja. Y ahí va la gloria del hombre, la gloria del siervo en una alfombra roja. Porque el mundo ha infundado e infundido en las mentes que debemos de ser igual al mundo. Pero no embriaguemos con las cosas de este mundo. Saben que cuando una persona se embriaga pierde el juicio, y es increíble. Hoy la iglesia en su gran mayoría ha perdido el juicio. No se da cuenta lo ridículo que están cayendo en sus procesos. Realmente es una ridiculez, porque han perdido el juicio, porque el vino de este mundo hay disolución. Pero antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Una iglesia espiritual que en la intimidad busca el Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios entra, Él es el que hará estas obras mayores en la vida de la iglesia. Por eso en Hechos el Señor visitó en el aposento alto. Es lo que necesitamos, una iglesia que esté en su aposento alto, siendo investido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que traerá toda la plenitud de Dios. Pero obvio, el Espíritu lo que primero va a hacer es matar. Por eso dice, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer no es traerte la gloria de Dios. Primero va a matarte. Va a matar el hombre viejo. Va a matar esa gloria del hombre. Y va a utilizar la cruz. Miren, Jesús por el Espíritu fue llevado al desierto. Sí, Espíritu Santo. Yo lo que quiero, y es un poquito de ironía, Espíritu Santo, yo lo que quiero son milagros. Yo lo que quiero es aquello que me levante el ego. No. El Espíritu lo primero que hizo con Jesús fue llevarlo al desierto.
el Espíritu va a llevarnos a nuestro desierto para que ahí muramos a lo que nosotros somos. Cuando mi nombre desaparezca y quede vaciado por completo, entonces la gloria de Dios resurge. Y cuando la gloria de Dios resurge como un nuevo renacimiento, ya no hay gloria del hombre. Por eso fíjense, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, hablando de esa gracia, de esa habilidad, dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, es el Espíritu Santo lo que va a lograr que tú seas la persona que Dios quiere que tú seas. Pero por la gracia, esa gracia es la gracia del Espíritu. Por eso es que el Padre está rogando, Jesús va a ir al cielo y está en el cielo rogando al Padre para enviarnos un consolador, el Espíritu Santo, porque en la gracia del Espíritu lograremos hacer lo que logremos hacer en Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un gran siervo de Dios. Pero eso lo logró la gracia, no lo logró él. Cuando Pablo dice así, la gloria de Pablo, del hombre, ya estaba en los suelos. Estaba muerto. Por eso Pablo fue encarcelado. Pablo fue humillado. Pablo fue acusado falsamente. O sea, Pablo probó la cruz. Pablo fue tratado porque tenía que morir la gloria del hombre. Y dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Ese es el punto. Aquí ya no es la gloria del hombre. Él dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero hoy la gloria del hombre dice: yo lo hago, yo lo estoy haciendo. No es que yo soy muy bueno. Qué tristeza. Ese es el problema de todos estos movimientos que hay. La gloria del hombre. Y yo lo estoy haciendo. Sí, olvídese, yo tengo un gran ministerio. Pero la esperanza de este mundo no está en este estilo de vida. No está en este río. La esperanza de este mundo está en que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de aquellos que se han dejado gobernar por el Espíritu de Dios, que han muerto a esa gloria del hombre en el valle y en el... Por eso no te sorprendas cuando venga, como dice Pedro, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha acontecido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, el fuego es algo normal en la vida del cristiano. Las pruebas, y Pedro le está hablando a los que habían salido al exilio, los que habían sido perseguidos, los que habían sido maltratados, habían dejado atrás sus casas por el evangelio, habían ellos sufrido, pero ellos estaban perdiendo la gloria ahí del humano, estaban muriendo. Luego Dios los levanta para que la gloria de Dios fuese vista a través de ellos. Así que sí es cierto, mayores cosas haremos, siempre y cuando nosotros hayamos muerto a lo que nosotros somos. Y esa es la esperanza. El Verbo, que es Dios, quiere habitar en este tabernáculo. Dios mismo, Jesús mismo dijo: mayores cosas que esta haréis. Y esa es la esperanza de este mundo. Una iglesia que manifieste las obras de Dios. Una iglesia que pueda ir donde no van los otros. Una iglesia que pueda comprender que Dios no hace acepción de personas. Una iglesia que comprende que la vida de oración es importantísima. Una iglesia que comprenda que tenemos que vivir como Jesús vivió en santidad. Así que Dios les bendiga. Si ustedes están interesados en conocer más a fondo este tema, por favor escríbanos o llámenos y nosotros con gusto podríamos hablar y profundizar en este tema que es importante para estos días en los cuales Dios quiere y desea manifestar su gloria como la que un día manifestó a través del cuerpo de Jesús. Que Dios les bendiga.
voluntad y hazla